minutos de la mañana. Vamos a continuar hablando del REINFO y de la situación de la minería en nuestro país. Nos acompaña el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, con quien comentábamos antes de salir al aire declaraciones del dirigente de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores, el señor Máximo Franco Becker. Hace 2 semanas él se pronunció tras la primera votación en el Congreso que aprobó con 60 votos a favor la ampliación por 1 año más. Y fue crítico en ese momento. Él dijo que la solución no pasaba por seguir extendiendo los plazos, sino por aprobar una ley que permita realmente la formalización minera. Curiosamente, en la propuesta del CONFEMIN o de la CONFEMIN había un diagnóstico que decía que el 87% de los mineros en proceso de formalización operan en concesiones de terceros, y eso probablemente es así. Pero dice, no tenemos posibilidad real de obtener un contrato de explotación. ¿Cómo me voy a formalizar si el dueño no me firma el contrato? Llevamos 13 años, sugiriendo acaso que la solución es que esas concesiones reviertan al Estado para que finalmente ellos puedan ser los titulares. Pero ahí hay un problema que choca con el principio del respeto a la propiedad privada, en principio. Vamos a ver qué nos dice el exministro Herrera Descalzi sobre esa problemática en particular que se convierte en una gran piedra en el zapato para solucionar el problema actual. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila. Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludarlo. Sí, el tema me parece que es el punto real del problema, porque el tema se ha debatido tantísimo que en estos momentos ya debería poder el Congreso estar en condiciones de emitir una ley MAPE. ¿Por qué no sale la ley MAPE? ¿Dónde se detiene la ley MAPE? Creo que es en ese punto. Yo me lo imagino algo así como que hay quienes están pidiendo el permiso para meterse a la casa de otros y que el Estado les avale el permiso para meterse a la casa de otros. Y eso es inaceptable. Entonces, dado que esa petición es inaceptable, prefieren extenderlo y mantenemos un status quo en el cual lo siguen haciendo bajo el manto de informalidad. Claro, antes la congresista Diana González, en alusión, digamos, a un eslogan del gobierno que dice en materia de seguridad pasamos de la defensiva a la ofensiva, decía ojalá se pase a la ofensiva también en la lucha contra la minería ilegal, pero quienes parecen haber pasado a la ofensiva son justamente quienes están trabajando en esas concesiones que no son propias, en concesiones ajenas, porque lo que están exigiendo ya no es extender el REINFO, lo que están pidiendo es una ley que prácticamente avale el funcionamiento o las operaciones de estos mineros dentro de esas concesiones. Por otro lado, hay quienes dicen, pero hay espacio todavía para que vayan a trabajar a terrenos que no están adjudicados. Sin embargo, no se quiere hacer. ¿Cómo solucionamos ese problema? Y cómo conseguimos, digamos, poner orden, porque en la medida en que no se tome el toro por las astas y no se pase a la ofensiva desde el poder, ¿no? Desde la autoridad, vamos a decirlo así más que del poder, desde la autoridad, esto se va a perennizar o puede terminar peor incluso. Sí, o sea, yo creo que allí sí es un trabajo que tendría que haber hecho ya el Ministerio de Energía y Minas en el sentido de tener mucho más delineado el terreno. O sea, ¿cuántos son los casos? ¿No? Por ejemplo, en la administración anterior, el ministro de Energía y Minas se permitió dejar fuera 50,000 porque hizo sus estimaciones y dijo de aquí reduzco el problema de 80,000 a 30,000 y lo hizo bien, ¿no? Quedó el problema de 30,000. En esos 30,000 hay que ver cuáles son las situaciones. Es decir, ¿por qué están trabajando en concesiones que son de otros? ¿Tienen el acuerdo verbal, pero no tienen el acuerdo escrito? Es esa la pregunta. ¿O lo están haciendo contra la voluntad del concesionario? Entonces, en el caso de los acuerdos, hay que hacerlos que se formalicen. Y en el caso de que sea contra la voluntad del concesionario, no se puede hacer contra la voluntad del concesionario. Y el Estado tendría que ser claro en eso y no dejar que el problema siga creciendo hasta que en un momento se vuelva imposible. Dijo algo antes de que saliéramos al aire sobre los costos que supone, por ejemplo, los trabajos de exploración. La minería es una actividad cara, en principio. Hay que invertir mucho para encontrar mineral, para saber que en determinado denuncio hay mineral. Y luego también está la remediación ambiental, que es la parte, digamos, la etapa posterior
al trabajo mismo de la sustracción del mineral en donde se ha encontrado. Entonces, usted decía que esto, lo que se está buscando por parte de la minería informal es básicamente un atajo para no asumir esos grandes costos que corren por cuenta de la gran minería en nuestro país. Claro, en la situación actual, sí, muchos mineros llegan a la zona donde el concesionario es otro, trabajan, sí, dejan las cosas como quieran, y después viene la autoridad ambiental y usa el camino fácil, multa al propietario. Entonces, cuando la autoridad quiere resolver el problema, se va contra el propietario. Le pongo un ejemplo de un tema distinto, pero que es la misma situación, ¿ya? Se traza una línea de transmisión. Las líneas de transmisión eléctrica tienen que pasar a cierta distancia de poblados. No se puede tener gente debajo de las líneas de transmisión eléctrica. Primero se construyó la línea, después vienen los pobladores y se ponen debajo de la línea. ¿A quién creen que multa la autoridad? A la empresa. Y la empresa acude a la autoridad y le dice, yo ya tengo la línea, tengo mi derecho de vía, ya la puse, saque los cestos. No lo saca. Multa a la empresa. Entonces, también hay una actitud del Estado que es necesario revisar. Si no, el país nunca va a tener orden. Entonces, las normas y las leyes no pueden ser solamente para los que las quieren obedecer, ¿no? Y si el Estado no tiene capacidad de poner orden, ¿dónde estamos? Entonces, eso es parte grande del problema. Ingeniero, hace poco conversábamos con el economista y exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, hablando justamente de lo que podría pasar después de esta casi segura ampliación del Reinfo hasta el 2026 y pensando en futuro, de que había que plantearse un mecanismo, diríamos, mucho más eficiente, ¿cierto?, que permita la distinción de manera clara entre los mineros que están en proceso de formalización y aquellos que cumplen actividades ilegales. A su criterio, ingeniero, ¿cómo debería plantearse o qué estructura debería tener este mecanismo que permita justamente una solución a este problema que no tiene precisamente esa solución por años? Claro, yo por eso le decía hace un instante, le decía que hay que tener las cifras más claras, hay que poner cuántos escenarios hay, ¿ya? Le puse 2 escenarios. Escenario en que sí están de acuerdo de palabra, el concesionario y el que está ejerciendo la actividad. Uh-huh. Y eso son transacciones económicas en dinero constante y sonante. No hay documentos de por medio. Ese es un escenario. Y hay otro escenario en el que es contra la voluntad. Y así uno puede sacar una serie de escenarios e ir reduciendo el tamaño del problema. Esa sería una parte. Y hay una segunda parte que se ha debido hacer. El Reinfo no tiene por qué ser, digamos, una licencia para hacer lo que quieren. Entonces, el Estado puede perfectamente fiscalizar desde la producción del mineral hasta el transporte de los insumos, del mineral mismo y hasta el tratamiento. Y tener un seguimiento y revisar cifra por cifra. Entonces puede llegar y encontrar algunos desbalances sorprendentes. Pero para eso el Estado tiene que fiscalizar. Sino que el Estado les está dejando una cancha bien cómoda, ¿ya? Yo tengo mi Reinfo, de repente tengo mi Reinfo en Puno y lo puedo usar en La Libertad. Y puedo transitar por donde quiera y cuando paso con un producto, con un insumo, enseño el Reinfo y el policía me dice, pase usted. Claro, porque tengo el documento ahí. Eso es tener la vida fácil. Claro, en ese sentido, ¿qué nos garantiza, ingeniero, que al finalizar el año 2026 o antes no se pida nuevamente una ampliación del Reinfo? Porque, bueno, aparte obviamente de la intención de cierto grupo de parlamentarios, está la presión social a la que el gobierno ha cedido. Las protestas de los mineros informales que están inclusive bloqueando vías en diversas zonas del país. Entonces, ¿qué escenario se presentaría? Que nuevamente tengamos que escuchar, amplíen el Reinfo hasta el 2027, 28, 29, no sé. Le pido un minuto para que me brinde su respuesta, por favor, que tenemos que ir con la pausa y regresamos para seguir dialogando con el exministro de RPP, con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, hablando sobre las implicancias que tendrá el día de hoy la sesión de la Comisión Permanente que va a debatir en segunda votación la ampliación del Reinfo hasta diciembre del año 2026. Y justamente le había planteado la interrogante en el sentido de que ¿qué podríamos esperar cuando llegue diciembre del 2026 y
nuevamente exista la posibilidad de que se amplíe o pidan una ampliación del Reinfo, no sé si por un año más o hasta 4, lo han pedido algunos parlamentarios como Guido Bellido. Quedó pendiente su respuesta, ingeniero. Sí, o sea, creo que indefectiblemente va a haber una ampliación en el 2026, porque el 2026 va a ser un gobierno que tenga menos de 6 meses en el gobierno. A los 5 o 4 meses ya le van a estar haciendo una exigencia y van a decir, yo recién llego, hay un montón de problemas en el país. Ahora, eso se soluciona, o bueno, hay que exigirle, digo yo, a los candidatos, ¿no?, a los equipos de gobierno que propongan para los primeros 100 días una solución a este problema. Es decir, no se puede llegar sin tener un plan claro sobre cómo se va a enfrentar la problemática de la minería ilegal. Y este tema en particular, yo creo que eso va a tener que ser materia de debate y se va a tener que exigir a todas las agrupaciones políticas que nos digan, bueno, ¿y cómo van a resolver este problema? Su plan de gobierno. El plan de gobierno. Sí, eso me parece un punto excelente, ¿no? Que hay 2 oportunidades, o sea, cuando los candidatos y también hay un momento previo donde debaten los equipos de gobierno, incluso ya en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta que debería plantearse. Claro, y no basta decir estoy en contra de la minería ilegal, pero en contra y qué piensas hacer, porque el nuevo ejecutivo debe llegar ya, el diagnóstico está hecho hace rato. El diagnóstico en estos momentos se conoce mejor que nunca antes. Es un gobierno que tiene 4,5 años de experiencia sobre el tema, es un congreso. Uh-huh. Entonces, ya tiene los pros y los contras, debería poder emitir una ley. Entonces, cuando no emite la ley, lo que está haciendo es pasándosela al siguiente gobierno, al siguiente congreso y al siguiente gobierno, y manteniendo el status quo. En todos estos años, lo que se ha venido haciendo es llegar hasta el momento extremo de decir, por última vez, se amplía y se amplía 1 o 2 años más y luego seguimos y seguimos, porque es una situación de confort. Entonces también un nuevo gobierno en una estrategia tiene que plantear una situación que no sea una situación de confort para el que está ejerciendo en estos momentos la minería informal e ilegal. Yo nunca he visto una cara en prensa relacionada con la minería ilegal, por ejemplo. ¿Es posible eso? En tantos años no sabemos quiénes están detrás de la minería ilegal, ¿no? Entonces tienen una situación de confort. Y por otro lado, hay que poner un mecanismo favorable para la pequeña minería y la minería artesanal, porque sí son actividades importantes, son interesantes para el país en estos momentos. Incentivos, dice usted. Incentivos, claro, incentivos, por ejemplo, ¿ya? Cuando los mineros llegan a vender con su mineral a la planta de tratamiento, en la negociación están en desventaja, porque el dueño de la planta les paga lo que quiere y ellos tienen que aceptarlo porque, bueno, no les queda otra. No les queda otra. Pero si pudieran tener un mecanismo que les compense eso, ¿no? Entonces, hay formas de establecer un panorama donde la legalización sea favorable, sea conveniente. ¿De qué forma se les podría compensar? Por ejemplo, vamos a suponer que pierdan 10% del valor de lo que han llevado justamente en esa transacción, que no pierdan el 10%. Es 10% más, que puedan tener accesos a créditos. Hay otras formas que deberían darles ventajas, ¿no? Entonces, hacerles ese camino agradable y hacerles el otro camino difícil, pero fundamentalmente tienen que hacerles difícil el otro camino, y eso es vía la fiscalización y el levantamiento de información. Entonces uno puede llegar a sorpresas de dónde sale ese mineral, cuánto sale, etcétera. Hoy se circula fácilmente con explosivos que no sabemos si son finalmente para actos terroristas, ¿no? Claro, o la criminalidad lo usa. Sí, y eso, ¿por qué? ¿Por qué con tanta facilidad? O sea, esa es una tarea del gobierno. Y además, también, en este caso, ingeniero, ¿no cree usted que hay que recuperar el principio de autoridad? Porque se nota que este Congreso, o la mayoría, no todos obviamente, actúa bajo presión, ¿cierto? Bajo las protestas de los mineros informales, que tienen todo el derecho a protestar, pero bloqueando carreteras no se puede aceptar, obviamente, pero están actuando justamente bajo ese esquema, bajo presión. Ya, yo apruebo para que no me hagan problemas.
Y creo que eso también se traslada al Ejecutivo. Sí, ese es otro tema fundamental que uno tendría que resolver, ¿no? Y ahí es un tema de voluntad política. Claro, y es un tema de que la ciudadanía lo usted apoye. ha escrito la primera etapa del problema y luego el rol de las plantas, ¿no? Pero la cadena de producción y de comercialización, en el caso, por ejemplo, del oro, llega hasta la exportación del mineral. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que no reduzcamos el problema y el debate solamente al momento de la extracción y dificultar la actividad, combatir la actividad de la ilegalidad en las otras etapas de todo lo que es esta cadena hasta que el oro finalmente sale del país? Sí, justamente yo cuando digo que el gobierno debería fiscalizar, me refiero a toda la cadena, ¿no? Entonces, fiscalizando toda la cadena vas a ver quién es quién, cuánto produce cada cual, etcétera, ¿no? Y ahí tienen que intervenir no solamente el Ministerio de Energía y Minas. No, es mucho más allá. Esa actividad es mucho más allá, está mucho más allá del Ministerio de Energía y Minas. En realidad, yo siempre pongo el ejemplo con el asalto de un banco, ¿no? Si asaltan un banco no es un problema del ministro de Economía y Finanzas, es un problema del ministro del Interior. Entonces, el tema de la ilegalidad también es un problema del Ministerio del Interior. Policía Nacional, Fuerzas sí. Armadas. Bueno, SUNAT también podría intervenir. En el dinero, por la supuesto. Inteligencia financiera, por ejemplo, el movimiento de dinero, ¿no? El Ministerio de Trabajo, incluso para las formalización. En la formalización de las condiciones laborales que hay. Sí. O sea, hay todo un esquema. Sí. Nunca he visto que el Estado haya intentado armarlo. Se han armado mesas de negociación, se han armado grupos de personas que han conversado, pero nunca he visto pasar a la acción. Y son acciones, no tienen que ser perfectas al inicio. Pueden tener errores grandes en apreciaciones y todo, pero cuando uno va conociendo el problema y va acercando el tema, llega a lo principal. Si uno no sabe cuáles son las caras que están detrás de esto, no puede arreglar el tema. ¿Usted considera que el gobierno ha mostrado debilidad en este tema del debate del Reinfo, no poner en claro justamente desde antes inclusive de que llegue la gestión de Gerí, de poner en claro la posición con respecto a la minería ilegal, la minería informal y el Reinfo? Yo honestamente lo que creo es que el gobierno actual precisamente no es muy capaz y que el gobierno anterior no sé si quería hacerlo. Yo creo que el gobierno anterior tenía un pensamiento distinto y le interesaban otras cosas. Entonces, sus actitudes han sido más hacia sus intereses reales que hacia otros temas formales. Cuando usted dice que este gobierno no es capaz, ¿está diciendo que no sabe qué hacer con este tema? Yo creo que le está costando mucho aprender, porque no le puede pedir nada en las 2 o 3 primeras semanas, pero a estas alturas ya tendría que tener un pronunciamiento, ya tendría que tener una actitud frente a estos temas y no lo veo realmente. Yo no he visto salir a tocar el tema en los puntos cruciales, ¿no? Muy bien. Bueno, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, muchas gracias por visitarnos aquí en Ampliación de Noticias. Estoy muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Y si no nos vemos, felices fiestas. Igualmente. Igual para usted, gracias. igual. Para muchas usted y su gracias. Son ya las 9 en punto, nos toca presentar el gran resumen de la hora y retomamos Ampliación de Noticias en RPP.